este caso. Bueno, miren, y en esa misma línea, el presidente Abinader ayer promulgó el Código Penal. Es la noticia más importante que trae la prensa del día. Había la expectativa de que lo hiciera. Eso no sorprendió a nadie, que él estuviera dando seguimiento de alguna forma a este proceso, porque el presidente se había comprometido a hacerlo. Incluso en una semanal dijo que si no se aprobaba en una legislatura ordinaria, convocaría a una extraordinaria para que se conociera, y así lo hizo. Sabemos que él y parte de su equipo estuvieron en ese proceso de negociación cuando se cayó en la legislatura ordinaria y se trabajó de forma rápida, de forma acelerada en la enmienda de varios artículos que interesaban, sobre todo a la Procuraduría General de la República, y se hicieron, digamos, de alguna forma las adecuaciones del proyecto que era posible sacar, con virtudes, muchas virtudes, creo que con cosas mejorables, pero un proyecto que en sentido general es bueno y que constituye un avance en la legislación penal dominicana, que como ustedes saben, el Código Penal aún vigente, porque este código entra en vigor dentro de 12 meses, o sea, el 4 de agosto del año 2026. ¿Y qué determina que se le dé larga ese margen? Es normal. Eso pasó con el Código Procesal Penal, pasó con el Código Civil. Parece que es una práctica, pero está en la ley. O sea, los legisladores lo votaron así. Está en la ley. Está en la ley, en la ley votada está esa parte que entra en vigencia un año después. De hecho, de los argumentos que el presidente del Senado en la sesión de aprobación definitiva que se dio el viernes o el jueves, sí, explicaba en el único voto disidente, que fue el senador Taveras Guzmán, de la provincia de Santo Domingo, le explicaba, mire, aquí es un año de vacancia. Él lo dijo en el término latino, no lo recuerdo ahora, que se pueden discutir todos los elementos que sean necesarios en ese año para reincorporarlos, si es necesario, sí, también. O sea, yo lo pregunto porque lo normal es que cuando el Ejecutivo promulga una ley, hay un tiempo de algunos días en lo que se publica en la Gaceta, lo que se... Es lo que establece la Constitución de la República. Por eso cuando hay diferencias con eso, como es este caso, y les repito, como el Código Procesal Penal, que recuerdo muy bien, que cuando se aprobó, primero se dio ese año de vacancia, entró en vigor en septiembre del 2004, se aprobó en el 2003, en diciembre del 2003, la Suprema Corte de Justicia adoptó por resolución algunas de las previsiones garantistas que tenía el Código Procesal Penal, que incluía en ese momento, que sustituía el Código de Procedimiento Criminal que existía de Cono Trujillo. Entonces, entre las previsiones, y por eso le voy a refrescar la memoria, que ustedes que eso es uso y costumbre, estaba que no podía establecerse prisión si no era por orden de un juez. Y eso produjo la salida de prisión de Ramón Báez Figueroa y los demás encartados en el caso Baninter. Sí. Porque se adoptó por resolución de la Suprema esa previsión con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que entraría en vigencia meses más adelante. O sea, no es algo, un invento nuevo para este tipo de modelos. ¿Por qué? Un abogado podría explicarle. Yo no tengo el conocimiento de la causa. Ahora es pero algo que no es un fenómeno aislado, se estila. Sí. Ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, buen día, compañero. Buenos días. En este tipo de casos, se esperaba que se produjera esta aprobación, esta promulgación, a pesar de cualquier presión que existiera, porque el presidente se había jugado su capital político en este proceso. Había tomado la decisión y él tenía el deseo de impulsar. Creo que en sentido general, y tendremos la mañana de hoy para debatir varios aspectos del proyecto, pero en sentido general es un paso de avance y el presidente tomó la decisión correcta al promulgarlo. Así es. Bueno, cuando se trata de un código, es una ley ordinaria, se producen estas cosas, se pueden producir. Lo que Freddy señala, con una ley ordinaria se da o entra en vigencia por lo regular 24 o 48 horas después de ser publicada en la Gaceta Oficial,
que es a partir de cuando se reputa como de conocimiento público. Las leyes son para los ciudadanos. Los ciudadanos deben conocer las leyes en la sociedad en que se mueven. En el caso del Código Penal, que establece unos delitos nuevos, que establece endurecimiento de penas para delitos ya consignados en el Código Penal actual, que va a estar en vigencia hasta agosto del año que viene. En este caso hay que socializar, yo lo comentaba hace unos días, hay que socializar los tipos penales nuevos, hay que ver cuál es el endurecimiento de penas para delitos que ya se castigaban en República Dominicana, y el gobierno, el Poder Ejecutivo, en la promulgación, atendiendo a lo que manda el Congreso, ha decidido que esto entre en vigencia en un año. En un año creo que es un tiempo suficiente para que conozcamos cuál es la nueva regla que estaba en vigencia desde 1884 y que va a entrar en vigencia en agosto del año 2026. Tenemos tiempo suficiente para conocer todo eso y que la gente sepa que el código es distinto al que rige hasta hoy. Supongo que incluso habrá que reeducar a fiscales y abogados, defensores, porque tienen que aprendérselo. Claro. Son nuevos delitos. Estudiarlo. Miren, es un código muy, muy rico. Yo tuve la oportunidad de, no lo voy a decir de que aprendémelo, ¿verdad? Pero lo leí el fin de semana y hay avances importantes. Se establece, voy así puntualmente, de memoria, se establece el concurso y el cúmulo de penas. Sí. Hasta 60 años. O sea que una persona que cometa varios tipos penales que se distribuye, que se cometieron al mismo momento, que si secuestro, asesinato, etcétera, pueden acumularse de las penas hasta 60 años, un máximo, un tope. Eso es, para mí, un avance importante en la legislación penal dominicana. En el caso, me voy específicamente al caso de las mujeres. Yo sé que el movimiento feminista y quienes defienden los derechos de la mujer no están conformes con el código. Y yo soy de los que me suscribo a mañana mismo comenzar a que hagamos una campaña para que a partir del 16 de agosto introduzcamos un proyecto de ley que modifique el código o que cree una ley de derechos reproductivos y sexuales. Yo estoy de acuerdo con el aborto incluso libre, abierto, para que estemos claros. Ahora bien, ahora mismo, este código, aún con que no alcanza todo lo que las mujeres y que defienden sus derechos andan buscando, establece claramente un eximiente en el aborto, que hasta la ley vigente hoy, que estará vigente hasta agosto del año próximo, no hay ningún eximiente, ninguna, con independencia de que no hay ninguna persona presa tampoco por aborto, pero no hay en la legislación dominicana ningún eximiente al aborto, en la actual. Hay sanciones más robustas contra el feminicidio, hay protecciones ampliadas a la mujer en cuanto a las órdenes de protección, hay agravamientos cuando la agresión a una mujer se produce bajo una orden de protección, por ejemplo. Se ha hecho viral un video de una dama legisladora que manda muchísimas pendejadas del sexo en el matrimonio. Yo no sé si ella es sexóloga o es pastora o lo que sea, pero me parece una persona sumamente ignorante en su forma de expresar. Y lo que ella dice... Y una legisladora, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Dirán los cristianos. Pero lo que esa señora criticó, para que no se confunda la gente, está en el código. O sea, a partir de esa legislación, una persona en matrimonio, una mujer en matrimonio, puede atribuir una violación a su pareja. Sí, sí, sí. O sea, que no existe al día de hoy. Ese tipo de cosas amplían la protección a las mujeres. Y hay muchas cosas más. Repito, estoy hablando de memoria. Hay el ciberbullying, bueno, la violencia económica, la difusión. Me estaba quedando en la parte nada más de la mujer. Exacto, en el feminicidio te incluye esa parte, además de la violencia de género, de la violencia doméstica, te la incluye económica, patrimonial y psicológica en el código, la violencia de género. Hay otros delitos, como el ciberbullying, el sicariato. Hay delitos como el estafa piramidales, por ejemplo. Este que citó, que se llama deepfake, se escribe deepfakes, que es el que tiene que ver... Deepfake.
Es el que tiene que ver con la alteración de imagen. Así es. Esto que la gente hace con inteligencia artificial para poner dos personas a hacer o a Le decir pone el cosas. rostro de uno a otro. Así es. Ese tipo de También. cosas está, y eso es interesantísimo por la cantidad de vagabunderías que se están haciendo recientemente aquí, fuera de aquí. Así Aquí es. en República Dominicana ya eso está sancionado. Esos son delitos de en el tecnología. código. Son delitos de tecnología. De alta tecnología. Que no existían antes. Me sorprendió. El maestro nos está jugando de verdad. Delitos como la carrera de motores, que son muy dominicanos. Y el calibraje. Y el calibraje, que los accidentes, y la obstrucción de ambulancias, por ejemplo, que son cosas que pasan aquí. Sí. Le decía, mencionaba el sicariato, ¿verdad? Le mencionaba la estafa piramidales, clonación de tarjeta de crédito. Hoy día la estafa, esas estafas que andan por ahí, son 2 años de prisión. Esto sube hasta 10 años. Esas estafas que engañan a los dominicanos en el exterior vendiendo el apartamento que no existen, hasta 10 años de prisión. Y multas de creo que son 100 salarios mínimos. O sea, que se castiga de forma más severa. Y bueno, hay un salto enorme. Alimentos y bebidas adulteradas y medicamentos adulterados. Ácido del diablo. Sí. El daño con sustancias químicas, por ejemplo. Cosas que son parte de los mapas de conducta delictiva en República Dominicana, que están presentes y que no tienen hasta hoy cómo ser perseguidos de forma eficiente. Que a veces los ministerios públicos tienen que hacer filigranas para encontrar cómo someter a personas. Así que, reitero, hay cosas que mejorar. Y yo sé que hoy estará el griterío, pero yo creo y apelo a la sensatez. Me gustó que el presidente tuviera la valentía de aprobarlo, porque él sabe que hoy le van a llover las críticas, sobre todo esos sectores que, oye, son minoría, y yo me incluyo, somos minoría. No tenemos los votos para hacer los cambios, pero hacemos mucho ruido en redes sociales y en medios de comunicación. Entonces, yo diría, vamos a estar este paso adelante y vamos a seguir trabajando con un modelo que pueda eventualmente proteger todos los derechos que las mujeres tienen toda la razón en defender y pretender. Pero primero vamos a dar este paso, que ya tenemos más de 20 años de atraso. Este código debió salir junto con la reforma del procesal penal. Sí. O sea, aquí hubo una primera ola de reforma judicial que se produjo cuando el Consejo de la Magistratura renovó la Suprema Corte de Justicia. Luego viene el Código Procesal Penal. Ahí mismo debió salir una normativa penal nueva. Son 20 años de atraso. Y la razón fundamental es ese tema de las causales. Había otros elementos que han ido salvándose. Las causales es lo que tenía trancada, frenada la reforma. Entonces se ha dado un paso y yo aspiro a que simplemente se siga trabajando. Las mujeres tienen todo el derecho a seguir pretendiendo que buena parte de sus derechos sean más protegidos. Yo estoy de su lado, pero a este paso había que darlo y creo que el presidente Abinader hizo lo correcto. Ya eso lo veremos más adelante. En día a día podemos comenzar a verlo. Sí, eso va en proceso. El presidente quería el código, el presidente quería la aprobación del código. Se llevará los honores de que en su gestión se aprobó el Código Penal. Han pasado, ¿cuántos mandatarios han pasado por allí? Y no se había aprobado el código. Bueno, el PRM tiene mayoría ahora en el Congreso Nacional. Posiblemente otras organizaciones lo tuvieron en algún momento y no se aprobó el Código Penal que estaba pendiente. O sea que el presidente creo que estaba consciente de lo que provoca la situación. El código como tal es mucho más importante y relevante que las tres causales, que divide a la población. Ayer el pastor Ezequiel Molina Rosario felicitaba al presidente Luis Abinader por su disposición de aprobar el código, sobre todo, de promulgar el código, sobre todo sin las tres causales, que no está de acuerdo la iglesia o las iglesias, porque son todas, de la aprobación de las tres causales. O sea que de un lado recibirá las críticas de algunos grupos, pero de otros importantes y relevantes recibirá el aplauso, como desde el día de ayer del pastor Ezequiel Molina, que veía un video que estaba en pleno culto y le mostraba un mensaje de que había salido la información de que se aprobaba el Código Penal. Aumento de penas para algunos delitos que ya existían. Siempre hemos tenido el aumento de penas como un logro, pero está demostrado sobre todo con el tema del feminicidio,
que no necesariamente un aumento de pena puede representar un logro o una victoria, porque resulta que en la mayoría de los casos ahora el que ejecuta el feminicidio termina quitándose la vida. O sea que para esa persona no tiene mucha relevancia o importancia que haya un aumento de las penas, porque ni siquiera irá a prisión, porque termina con su propia vida. Pero bueno, creo que habrá tiempo suficiente para discutir los nuevos aspectos de este nuevo código, de este nuevo código penal, y posiblemente el que así lo sienta puede ir al Tribunal Constitucional. Ya el magistrado Alejandro Vargas publicaba un tuit esta semana haciendo alguna observación sobre el código. No sé si esto corresponde, porque bueno, si el tema terminará en sus manos, en el Constitucional, no sé si sea prudente referirse a aspectos que rechaza el magistrado del mismo, pero bueno, aunque vivimos en democracia. El magistrado Vargas, para ser justo, no hablaba de la constitucionalidad. Yo creo que él apelaba más a su condición de pasado juez instructor del proceso penal, porque él hablaba de que la parte baja de la pena había subido mucho. Exacto, sí, que la pena mínima era mucha. Era mucha, era por ahí que le andaba, no la parte de los aspectos constitucionales que, no sé, yo no soy nada una autoridad en esa materia, pero por lo que vino, ¿dónde va a chocar con la Constitución? O sea, no. El único tema que chocó en su momento, y hay una jurisprudencia, fue el código promulgado por Danilo Medina en el 2014, que enviaba una ley a la discusión de una ley de derechos reproductivos y sexuales el tema de la suspensión voluntaria del embarazo, y el Constitucional no pasaron 4 meses cuando le falló a ese código, diciendo que ese artículo violentaba el artículo 37 de la Constitución, porque es que ahí hay una realidad, o sea, y es un tema también que tenemos que discutir cuando vayamos a abordar cualquier elemento sobre el aborto. Hay que modificar la Constitución. O sea, aquí hay un artículo que nos lo trajeron de la iglesia, yo no estoy de acuerdo con ese artículo, es un artículo apostólico. ¿Cuál? Un artículo del 37, que la vida de la concesión hasta la muerte se coló ahí y está ahí. Y es un artículo que fue una concesión de entonces del Estado a la iglesia. Sí. Y hasta que eso no se quite, el Constitucional siempre va a tener capacidad de eliminar una ley que permita a la mujer abortar. Lamentablemente, esa es la realidad. Y no está a escapo de que alguien pase por el Constitucional y... No, porque yo creo que en este caso, y yo vuelvo y me remito a la discusión de la gente que sabe, hay otros derechos que están ahí también protegidos, porque el derecho a la vida también es de la mujer, por ejemplo, y el artículo que plantea es que hay que defender la vida de la mujer. O sea, si hay el eximiente que plantea el Código Penal aprobado con el tema del aborto, es que si la vida de la mujer está en peligro y se comprueba que el médico hizo todo el esfuerzo por salvarla, bueno, pues no es responsable si en caso de que tenga que suspender el embarazo, pero está protegiendo la vida de la mujer. Entonces hay un derecho ahí que sobrepone al otro. No creo que por ahí haya posibilidades. Me parece que no. Bueno, pero ya veremos todo esto. Yo creo que el aumento de la pena, y aquí estaba Roberto Santana la semana pasada en el programa, el aumento de la pena es o la pena para alguien que ha faltado a la sociedad, es un asunto viejo desde que comenzó a establecerse normas en las sociedades antiguas para cómo cobrarle al ciudadano que le ha faltado a la sociedad. Bueno, lo apartamos, lo aislamos, que es el encarcelamiento, es el encierro. ¿Qué hacemos? ¿Qué logramos cuando termina el aislamiento? O sea, ese ciudadano, esa ciudadana ha logrado regenerarse para ser insertado adecuadamente a la sociedad. O sea, junto con esto que establece el código, yo creo que hay que profundizar lo que estamos haciendo con respecto a la reforma que se plantean en el sistema penitenciario del país. O sea, ¿qué hacemos para que ese sujeto que incurrió en un error o mató, robó, salga de ahí distinto? Todo ese tipo de cosas. Quizás lo del aumento de la pena lo que significa es un aumento en la cantidad de recursos que el Estado debe buscar para mantener a un hombre o una mujer en una cárcel, porque tiene que mantenerlo, hay que darle comida, hay que pagarle seguridad, eso cuesta, ¿verdad?
Pero ya eso lo veremos. Ahí sí yo estoy de acuerdo con esa parte. Creo que además, yo estoy de acuerdo con el aumento de la pena, yo, para que estemos claros. Ahora, pienso que le faltó creatividad para la creación de penas que puedan ser más eficientes. Por ejemplo, trabajos comunitarios, algún tipo de labor social, algún tipo de pena, gente que tiene, por ejemplo, delitos que son tecnológicos, que son delitos de gente inteligente, tiene algún tipo de... no te puede acercar a una computadora, pero puede trabajar con jóvenes, trabajo en Infotep, por ejemplo, para formar jóvenes, o sea, cosas así. Por ejemplo, algunos de los principales anti-hackers del mundo fueron hackers antes. Sí. Son captados por la agencia de seguridad para que le trabajen. Sí. Así es. Entonces, tal vez faltó un poquito de creatividad en ese tipo de cosas. Mira,